La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2. Amados hermanos, al iniciar este capítulo 2, Pablo declara que fue con un corazón rendido al Señor, no a mostrar que es muy sabio ante el mundo, a pesar que lo era. Era muy preparado, capaz de hablar con personas sencillas, como también con personas muy pensadoras, como los griegos, los atenienses, ¿recuerdan? El apóstol Pablo simplemente se propone una cosa. Lo dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Hermanos, cuán importante es cuando nosotros nos acercamos a las personas para poder no mostrar cuán bonita es nuestra oración, cuánto sabemos de la palabra, cuán sabio e inteligente somos. No, si tan solamente vamos con un corazón rendido, dispuesto a compartir un mensaje de salvación, dispuesto a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dispuestos a amar, grandes cosas suceden. En el versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya este crucificado. Y es interesante que nuevamente mencione
esta palabra a Jesucristo crucificado, pues en el capítulo 1 de 1 Corintios, desde el 22 al 23, dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nuevamente el apóstol Pablo está repitiendo el mismo asunto. ¿Pero por qué? Porque es muy importante, hermanos. Él fue a mostrar a una sola persona, a Jesucristo crucificado. Él era el único tema, el centro, el contenido y la sustancia del ministerio del apóstol Pablo. Debido a esto, cuando el apóstol Pablo iba a ministrar la palabra del testimonio de Dios a los griegos, quienes exaltaban la elocuencia y adoraban la sabiduría, él se propuso no saber nada sino a Cristo, todo inclusivo, y este crucificado. Qué gran determinación tuvo el apóstol Pablo. Él pudo debatir, pero simplemente decidió mostrar a una sola persona, a Jesucristo. Aquel que fue crucificado por nosotros debe ser aquel a quien pertenecen todos los creyentes. Sin duda tal persona es Cristo y nadie más. Todos los hijos de Dios fueron bautizados en su nombre, es decir, en la persona de Jesucristo crucificado y resucitado, lo que nos permite ser uno con el Señor. El apóstol Pablo predicaba a un Cristo crucificado y se gloriaba en la cruz de Cristo. No predicaba la ley, tampoco la circuncisión, por las cuales luchaban los judíos y algunos de los creyentes judíos. Tampoco predicaba la filosofía que promovían los griegos o algunos creyentes gentiles que querían ser sabios en algo. Y nosotros, por lo tanto, también debemos morir a ciertas filosofías, a ciertas creencias, a creer que somos inteligentes y sabios en algo. No, hermanos, muramos a todo eso en el pasado. Y no estamos diciendo de que dejes de aprender, de investigar, de estudiar, sino de que eso no sea nuestro objetivo, nuestro centro, nuestra gloria, nuestros diplomas, sino que podamos gloriarnos, que somos sus hijos amados. El apóstol Pablo, al predicar un Cristo crucificado, pudo confrontar las divisiones que existían entre los creyentes, y muchas de ellas surgían por parte de los judíos, de la religión judía y de la filosofía griega. El apóstol Pablo hizo énfasis en Jesucristo y en la cruz de Cristo. Amados hermanos, sabemos que Cristo no está crucificado, Él ha resucitado. Amén. Pero ¿qué hubiese pasado si el apóstol Pablo hubiese predicado a un Cristo resucitado? No olviden lo que decía 1 Corintios 1, los judíos pedían señales. ¿Y qué hubiese pasado si Pablo predicaba a un Cristo resucitado? Los judíos hubiesen dicho, wow, un santo más, otro profeta, alguien ungido, un milagro más. ¿Y qué hubiesen dicho los griegos que ellos pedían sabiduría? Ellos dirían, qué absurdo, estas cosas no existen, esto insulta mi inteligencia, en fin. Pero el apóstol Pablo predicó a un Cristo crucificado, lo cual fue chocante para los judíos, pues no imaginaban a su Mesías muriendo de esa manera, a pesar de que los profetas anunciaron que el Mesías moriría. Y para los griegos, el saber que Cristo fue crucificado, esto es una ofensa para su inteligencia, que alguien ame de esa manera hasta la muerte. Sin embargo, el apóstol Pablo decidió hablar firmemente de un Jesucristo crucificado. Amén. ¿Cuán importante es esto en nuestra vida cristiana? Y quiero terminar diciendo esto, que nosotros como personas somos buenos negociantes. No nos gusta morir, no nos gusta tomar la cruz, nos gusta lo fácil. Y les quiero poner un ejemplo. Cuando estamos en una discusión, ya sea con la esposa, con el esposo, con los hijos, cuando entramos en un altercado de opiniones, no nos gusta dar nuestros brazos a torcer. Queremos prevalecer en nuestra opinión. Nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra justicia propia, nuestro yo no quiere morir. Y no importa si eso implica estar disgustados 2, 3 días, no hablarse en la casa, no hablarse cuando se vean en la casa a la hora del almuerzo, no importa. El orgullo es mucho más fuerte. Hay matrimonios que están destruidos simplemente por una palabra dicha, palabra que fue tan hiriente que la otra parte no quiso perdonar y la otra parte tampoco quiso pedir perdón. Como personas nos gusta ser buenos negociantes, no nos gusta morir, no nos gusta pagar el precio. Y algo interesante del apóstol Pablo al predicar a un Cristo crucificado es que una persona que está crucificada es una persona que está muriendo, y los muertos no saben negociar. Los muertos simplemente no tienen opinión. Amado hermano, recibe este mensaje para tu propia vida. Es tiempo de morir. Y si el apóstol Pablo está poniendo énfasis en la crucifixión de Cristo, es que también nosotros debemos ser crucificados constantemente, debemos morir constantemente. El libro de Gálatas dice, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tú decides morir, decides tomar la cruz de Cristo, decides rendirte ante el Señor,
Ya no vives tú, esa persona tan orgullosa e hiriente, soberbia, ya no puede negociar más, no tiene fuerzas, simplemente se rinde y Cristo viene a manifestarse. Amados hermanos, es tiempo de que todos nosotros podamos tomar la cruz de Cristo. Aprendamos a morir constantemente. Tienes una discusión con tu cónyuge, con tu pareja, es tiempo de morir, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de hacer una pausa, es tiempo de decir: Señor Jesús, enséñame a morir, no permitas que mi hogar, que mi familia se destruya por este orgullo que los llevo cargando tantos años. Es tiempo de pedir perdón. ¿Qué pierdes? No pierdes nada, simplemente tu orgullo está muriendo. Cuando alguien decide tomar la cruz de Cristo, cuando alguien decide morir, la vida empieza a manifestarse y va a haber mucha vida en tu vida, mucha vida en tu familia, porque decidiste morir. Amado hermano, que este devocional sea de mucha vida, de mucha bendición para tu vida. Si te has distraído, vuelve a escuchar y sé muy bendecido por esta palabra.